Durante más de 3 milenios, el nombre **Drapkor** había sido sinónimo de miedo en cada rincón del brazo de Alteon. Su expansión no había sido un acto de conquista, sino de hambre ancestral. No buscaban recursos ni conocimiento, solo la satisfacción enfermiza de aplastar civilizaciones y escribir sus nombres en las ruinas de otros. Su filosofía era simple: la vida es débil, la fuerza es destino. Desde los cielos púrpuras de su mundo natal, Drapkar Prime se habían lanzado al vacío con una determinación implacable. Su sociedad entera estaba construida sobre la guerra. Desde el nacimiento, cada Drapkor era entrenado para obedecer y destruir. Las fábricas orbitales nunca dormían, los mares de su planeta estaban cubiertos de naves colosales listas para zarpar a otro sistema. Los maestros de la conquista el Consejo Gobernante, medían la grandeza de su especie por la cantidad de estrellas teñidas con los restos de sus enemigos. Y bajo su estandarte, un ojo llameante rodeado de cadenas, habían reducido a polvo imperios enteros, los pacíficos Serati los comerciantes Albir los místicos Kaenar Ninguno había sobrevivido. Su tecnología de guerra era tan brutal como avanzada. Flotas enteras de acorazados de antimateria destructores automatizados y cazas vivos hechos de metal orgánico que rugían con voluntad propia. La visión de una flota Drapkor acercándose a un sistema significaba el fin. Las defensas planetarias colapsaban en horas, los escudos orbitales, en minutos. La devastación era total, y el silencio posterior, eterno. El Almirante Supremo Sargun era la encarnación viviente del orgullo Drapkor. Su cuerpo, alto y cubierto de placas metálicas, brillaba con cicatrices de guerra. Cada marca era una historia, un triunfo. Su voz, grave y áspera, podía silenciar un salón lleno de guerreros con una sola palabra. Desde su trono de mando, una amalgama de huesos enemigos y acero forjado, contemplaba los mapas estelares con el placer de un dios satisfecho. La expansión continúa sin resistencia, informó su estratega principal, inclinándose ante él. Los mundos del borde oriental han caído. Los **Orthul solicitaron tregua, pero su rendición fue incompleta. Sarpun soltó una carcajada ronca. La rendición es una ilusión de los débiles. Solo la aniquilación asegura la paz. En la cámara de mando, las luces rojizas del núcleo brillaban como un corazón enfurecido. Los oficiales observaban en silencio la proyección holográfica de los sistemas conquistados. Cientos de estrellas rojas parpadeaban, marcando territorios ahora bajo control Drapkor. Pronto, dijo Sargun, con una sonrisa que dejaba ver sus colmillos de metal, el brazo de Alteon será nuestro. No quedará resistencia alguna. El consejo asintió, temeroso y obediente. Nadie se atrevía a contradecir al almirante. Era más que un líder, era el símbolo viviente del destino Drapkor. Y sin embargo, había voces antiguas, susurros en los canales profundos de comunicación, advertencias provenientes de exploradores perdidos. Se hablaba de un sector prohibido, un límite marcado en los registros antiguos del Concilio Galáctico. Un lugar que ni siquiera los imperios más viejos habían querido reclamar. El sector 441 Sartun había escuchado los rumores. Decían que en ese sistema, hace siglos, una fuerza desconocida había respondido a una invasión con una brutalidad nunca vista. Que una flota entera desapareció sin dejar rastro. Los registros estaban fragmentados, censurados por antiguos tratados. El almirante, por supuesto, no creía en fantasmas. Nada detiene a los Drapkor, declaró ante su consejo. Si hay algo oculto en ese sector, lo tomaremos. Las órdenes fueron dadas. 100 naves de guerra se agruparon en formación. Las enormes madrigueras de salto rugieron mientras abrían portales en el vacío. El rugido del hiperespacio llenó los canales de comunicación, y en cuestión de segundos, el enjambre Drapkor desapareció del mapa estelar.
Su destino, un pequeño sistema estelar con una estrella amarilla y 3 planetas rocosos. Los operadores de sensores, al recibir los primeros datos, informaron. No hay defensas orbitales. Ninguna transmisión activa. No se detecta tráfico espacial. Sart-1 asintió con desprecio. Un sistema muerto. Perfecto para comenzar nuestra siguiente campaña. A su alrededor, los oficiales celebraron con un rugido gutural. El almirante extendió sus garras metálicas sobre el mapa holográfico. Kepler 441, murmuró. Que su nombre sea borrado y reemplazado por el nuestro. El enjambre se lanzó en picada hacia el corazón del sistema. Los cielos se abrieron con relámpagos de antimateria mientras las naves entraban en órbita del tercer planeta. Las sondas se desplegaron, explorando ruinas antiguas, montañas erosionadas, desiertos estériles. Nada parecía tener valor alguno. Era un mundo sin defensores. Un silencio absoluto dominaba el lugar. Sart-1 se levantó de su asiento, satisfecho. Otro sistema para nuestra gloria, dijo, observando los datos en la pantalla. Pero mientras las ondas transmitían sus últimos informes, un eco extraño apareció en los sensores de largo alcance. Una señal tenue, intermitente, que no provenía del planeta, sino del borde mismo del sistema. Uno de los oficiales giró bruscamente. Almirante, detectamos una anomalía energética. Sart-1 frunció el ceño. ¿Qué tipo de anomalía? No lo sabemos. Su firma no coincide con ninguna tecnología conocida. Parece humana. El silencio cayó sobre el puente. Los Drapcore se miraron entre sí, incrédulos. Humanos. Una especie que, según los registros, se había confinado en su propio rincón galáctico siglos atrás. Sin colonias, sin flota, sin relevancia alguna. Sart-1 gruñó, irritado. Entonces será una nave fantasma. Destruyanla si se acerca. Pero lo que se acercaba no era un fantasma. Era algo que ningún Drapcore había visto antes. Algo que cambiaría para siempre la historia del dominio galáctico. El sensor volvió a parpadear, con una energía creciente. La señal se amplificaba con una velocidad imposible. Sart-1 apretó los puños metálicos. Localicen su origen. Y entonces, por primera vez en la larga historia de los Drapcore, el miedo atravesó el puente de mando. La pantalla táctica se iluminó con una lectura que ninguno de sus instrumentos podía comprender. Una nave gris, solitaria, con un núcleo de energía que desafiaba las leyes físicas conocidas. Y en su costado, grabado con pintura blanca desgastada, aparecían 2 palabras que el universo no había visto en siglos. Asterisco asterisco UNSR Trebjuschen. Asterisco asterisco. El almirante Sart-1 sintió, por primera vez en su vida, el peso del silencio. Y en el fondo de su mente, un pensamiento oscuro se formó. Asterisco, ¿y si los rumores del sector 441 eran ciertos? Asterisco. El sector 441 había sido considerado durante siglos un cementerio estelar, un punto muerto en el mapa galáctico. Ningún comercio, ninguna señal de vida, ni siquiera el eco de radiación de civilizaciones pasadas. Era un hueco de oscuridad entre los sistemas habitados, un espacio que todos evitaban, incluso los piratas más desesperados. Pero cuando la flota Drapcore emergió del hiperespacio, el vacío cobró una forma inquietante. El espacio no estaba vacío. Estaba dormido. El almirante supremo Sart-1, desde su trono de mando, observaba los datos proyectados frente a él. Todo parecía normal: 3 planetas, una luna helada, un cinturón de asteroides, y una estrella amarilla de intensidad media. No había satélites artificiales, ni emisiones electromagnéticas, ni rastros de vida tecnológica. Era un sistema muerto, un esqueleto cósmico. Informe de reconocimiento, ordenó con voz ronca. El oficial de sensores, un Drapcore más joven, respondió con su tono metálico. Sin vida. Sin defensas. El planeta central tiene una atmósfera respirable, pero signos de abandono total. Probablemente una colonia antigua,
extinguida hace milenios. Sartún se levantó, caminando lentamente hacia la proyección estelar. Las luces del puente reflejaban su armadura negra como un demonio en el vacío. Entonces este será nuestro nuevo mundo base. Desde aquí lanzaremos la siguiente ola. Su arrogancia era comprensible. Para los Drapkor, ningún enemigo había sobrevivido lo suficiente para enseñarles prudencia. Su historia era una línea recta de victorias, una sucesión infinita de conquistas sin derrota. Sin embargo, entre las sombras del puente, el primer estratega Kelrat, un anciano con cicatrices brillantes, se inclinó y habló con voz cautelosa. Mi señor, el sector 441 tiene registros prohibidos. Los antiguos tratados del Concilio Galáctico lo designaron como zona de exclusión total. Sartún giró lentamente, con su mirada incandescente fija en él. ¿Tratas de decirme que temes a supersticiones, Kelrat? El estratega agachó la cabeza, pero su voz se mantuvo firme. No, mi señor. Solo sugiero precaución. Los informes más antiguos hablan de una fuerza desconocida. Flotas enteras que nunca regresaron. Algunos registros mencionan naves de diseño no catalogado, armamento que excedía los parámetros de energía convencionales. Sartún gruñó, una mezcla de desprecio y diversión. Relatos de cobardes. No hay fuerza que pueda destruir una flota Drapkor. Y así, ignorando las advertencias, dio la orden. Envía sondas al borde del sistema. Quiero un mapa completo antes del amanecer estelar. Las sondas, pequeñas esferas de exploración automatizadas, salieron disparadas como enjambres brillantes hacia las profundidades del sistema. Sus transmisiones inundaron el puente con datos, composición de los planetas, niveles de radiación, restos metálicos, anomalías gravitacionales y algo más. Una señal débil. Era un pulso rítmico, casi imperceptible, enterrado bajo capas de radiación cósmica. No parecía natural. No era una fluctuación estelar ni una interferencia. Era una frecuencia precisa, matemática, humana. El técnico de comunicaciones parpadeó. Almirante, detectamos una emisión codificada. Patrón binario. Tecnología primitiva, pero constante. Sartún se acercó, observando el gráfico ondulado que parpadeaba en la pantalla. Origen. Cerca del límite del sistema, aproximadamente 8 unidades astronómicas. No parece una nave activa. Podría ser una baliza antigua. El almirante asintió lentamente. Envía una fragata a investigar. Quiero saber quién osa transmitir dentro de nuestro dominio. La fragata Cortal partió del enjambre Drapkor como una lanza negra. Su casco reflejaba las luces de la estrella mientras se alejaba en silencio, deslizándose entre el vacío y las sombras. Durante horas, no hubo contacto. Solo el eco de su propulsión distante. Hasta que el canal se llenó de estática. El oficial de comunicaciones se irguió de golpe. Almirante, la Cortal intenta transmitir. Pero la señal está distorsionada. Sartún frunció el ceño. Amplifica. Un rugido distorsionado llenó la sala. Voces metálicas, gritos apagados, alarmas. Fragmentos de frases se entrecortaban entre el ruido. No es una baliza. Está aquí. Energía desconocida. Nos está mirando. Y entonces, silencio. Los monitores mostraron la última imagen enviada por la Cortal antes de desaparecer, un punto luminoso, suspendido en el vacío. Al principio parecía una estrella. Pero al ampliarlo, la imagen reveló algo imposible. Una nave gris, solitaria, inmóvil, rodeada por un campo de energía azul pálido. Su diseño era tosco, angular, anticuado, pero emanaba una sensación de poder abrumador. El almirante entrecerró los ojos. ¿Qué es eso? El analista respondió, con la voz temblando. No coincide con ninguna base de datos galáctica. La estructura parece humana. Sartún se echó hacia atrás en su asiento, con una sonrisa burlona. Humanos. Esos primitivos del borde occidental.
Los que aún usan combustibles químicos. Un silencio incómodo siguió. Nadie se atrevió a responder. El estratega Kel'Rat habló por fin. Los registros históricos mencionan que los humanos desaparecieron de los canales galácticos hace siglos. Se aislaron completamente. Nadie volvió a tener contacto. Sartún observó la imagen flotante. Había algo inquietante en esa nave. No se movía, no respondía, pero su presencia era aplastante. Era como si el vacío mismo la evitara. ¿Tamaño estimado?, preguntó. 13 kilómetros de largo, respondió el técnico. Más grande que cualquiera de nuestros acorazados principales. Los ojos del almirante brillaron con una mezcla de codicia y curiosidad. Entonces tomaremos su tecnología. Prepárense para abordar. Pero antes de que las órdenes fueran transmitidas, los sensores explotaron en alertas. La energía del objeto se disparó en milésimas de segundo. Un pulso gravitacional recorrió todo el sistema, y las lecturas se volvieron incoherentes. Energía crítica. Campo de distorsión en expansión. Gritó un operador. Sartún se levantó bruscamente. ¿Qué demonios está haciendo esa nave? Y entonces, el espacio mismo se rasgó. Un haz de luz azul atravesó el vacío y golpeó directamente el casco de la fragata Cortal, desintegrándola sin explosión. No quedó fuego, ni restos, ni señales. Simplemente, desapareció. El puente de mando del almirante quedó en silencio absoluto. Sartún apretó los puños metálicos. Eso, no era un arma convencional. Kel'Rat miró la proyección, con los ojos fijos en la nave gris que flotaba ahora más cerca. Mi señor, creo que esa es una nave humana. Pero no una común. Según los archivos antiguos, solo hubo una clase con ese tamaño y esa energía, los acorazados de la iniciativa Retribution. Sartún se giró hacia él, incrédulo. ¿Qué dijiste? El anciano lo miró con una mezcla de temor y respeto. Se creía que los humanos habían abandonado la galaxia hace siglos. Pero antes de hacerlo, construyeron naves diseñadas para una sola cosa: destruir imperios. El silencio volvió a caer sobre el puente. Y a través de los altavoces, una voz resonó, fría y humana, en un idioma que ningún traductor galáctico necesitó interpretar. Aquí nave de guerra UNS Retribution. Ustedes están violando territorio restringido. Abandonen el sistema, o serán eliminados. Por primera vez en 1000 años, el almirante Sartún no respondió con arrogancia. Sintió algo nuevo. Un escalofrío. Porque en el eco de esa voz humana, había algo que los Drapkor jamás habían enfrentado antes. No miedo. No desesperación. Sino determinación absoluta. El mensaje resonó una y otra vez en los canales de comunicación de la flota Drapkor, como un trueno en medio del vacío. Aquí nave de guerra UNS Retribution. Abandonen el sistema, o serán eliminados. Nadie se atrevía a hablar. Incluso los sistemas de comunicación parecían dudar, como si la inteligencia artificial de las naves Drapkor hubiera entendido que algo ancestral y terrible había despertado frente a ellos. El almirante Sartún observó la proyección holográfica del enemigo. Aquella nave gris seguía inmóvil, suspendida como una cicatriz en el espacio, sin acompañamiento visible, sin escudos activos, sin señales de calor. Pero cada sensor, cada análisis, cada algoritmo táctico devolvía el mismo resultado: peligro máximo. Una sola nave, dijo Sartún, rompiendo el silencio. Una reliquia de una raza extinta. Pretenden intimidarnos con una amenaza vacía. Su voz buscaba sonar firme, pero había un matiz apenas perceptible: duda. El primer estratega Kel'Rat, aún observando las lecturas, respondió sin apartar la vista de las pantallas. Mi señor, las firmas energéticas superan los registros de cualquier tecnología actual. Esa nave está utilizando una fuente desconocida. Su campo gravitacional no es natural, parece doblar el espacio alrededor de sí misma. Sartún apretó los puños. No me importa qué tipo de ilusión sea.
Nadie amenaza a los Drapkor y vive para contarlo. Levantó la garra y rugió. Todas las naves, formación de ataque. Destruyan esa abominación. El vacío se iluminó. Cientos de destructores Drapkor se alinearon en patrones geométricos perfectos, como un enjambre de cuchillas oscuras. Cañones de plasma, lanzadores gravitónicos, torpedos cuánticos, toda la furia del imperio se concentró en un solo punto del espacio. Fuego. Los cielos estallaron. Ráfagas de energía atravesaron el vacío, envolviendo al Retribution en un océano de luz. Las lecturas energéticas se dispararon a niveles nunca vistos. Durante unos segundos, todo el sector 441 pareció arder. Cuando la radiación se disipó, el resultado heló la sangre de todos los presentes. La nave humana seguía allí. Inmóvil. Intacta. Ni una grieta, ni un cambio térmico, ni una sola señal de daño. Era como si el universo mismo la protegiera. El almirante Sarpung gruñó, incrédulo. Imposible, ningún escudo puede resistir eso. Kelrat habló con voz grave. No son escudos. El espacio a su alrededor está distorsionado. La materia y la energía se curvan antes de tocarla. La nave no está aquí, está entre capas de realidad. Antes de que el almirante pudiera responder, una nueva voz resonó a través del canal. La misma voz humana, esta vez más cercana, más directa. Advertencia final. Desactive sus armas y retire sus fuerzas. No habrá una tercera advertencia. El tono no era arrogante. No era una amenaza. Era una simple declaración de hechos. Una voz que no pedía sumisión, sino que anunciaba destino. Sarpun rugió de furia. Idiotas primitivos. Acaben con ellos. Usen el cañón de aniquilación planetaria. Las naves insignia Drapkor comenzaron a cargar su arma más temida, un rayo de energía capaz de evaporar continentes enteros. El espacio vibró con su poder creciente. Pero antes de alcanzar la mitad de la carga, algo ocurrió. El Retribution se movió. No fue un salto normal, ni una aceleración visible. Simplemente apareció frente a la flota principal. Un parpadeo en el espacio. Una transición imposible. En una fracción de segundo, la nave humana se encontraba a menos de 1 kilómetro del buque insignia Drapkor. Los sensores enloquecieron. Las alarmas resonaron. Y por primera vez, el rostro de Sarpun reflejó miedo. La voz humana habló de nuevo, esta vez resonando no solo en las comunicaciones, sino directamente en las mentes de todos los presentes, a través de ondas de frecuencia cuántica. Los humanos no olvidamos. No perdonamos. Ustedes han invadido territorio prohibido, territorio sagrado. Sarpun gritó una orden desesperada. Fuego, fuego, fuego. Pero fue demasiado tarde. El Retribution desplegó sus torretas, cada una emanando un brillo blanco a su lado. No hubo explosiones de plasma, ni rayos visibles. Solo silencio, y luego, disolución. Las naves Drapkor comenzaron a desaparecer una por una, desintegradas a nivel molecular. No ardían. No explotaban. Simplemente se desvanecían, borradas de la existencia. Era una tecnología que no destruía la materia, la desconectaba de la realidad. Kelrat observó en horror mientras su tablero mostraba la aniquilación progresiva del ejército más poderoso de la galaxia. Mi señor nos está borrando del universo. Sarpun, con el rostro desencajado, gritó con toda la rabia que le quedaba. Malditos humanos. No somos sus enemigos, somos conquistadores. Somos los amos de esta galaxia. Por primera vez, la voz humana respondió con emoción. No más. Esta galaxia tiene memoria. Y ustedes despertaron a su guardián. El Retribution giró lentamente, su estructura masiva eclipsando la luz estelar. Su casco estaba cubierto de nombres grabados en lenguas antiguas, recordatorios de mundos perdidos y guerras olvidadas. Uno de ellos, el más grande, decía, en memoria de la Tierra.
El arma principal de la nave, una gigantesca lanza energética central, comenzó a brillar con un azul puro, tan intenso que las sombras del espacio se deshicieron. El rayo se disparó, atravesando el corazón de la flota Drapcore, abriendo un agujero en el mismo tejido del espacio. Y cuando la luz se apagó, el sector 441 volvió al silencio. Solo quedó una transmisión flotando entre los restos, repetida automáticamente por el Retribution, ahora inmóvil en la oscuridad. A toda fuerza invasora. No crucen el límite de los mundos humanos. No habrá advertencias. No habrá misericordia. El eco de aquella transmisión se extendió por la red galáctica como una fiebre. En cuestión de días, cada imperio, cada gobierno, cada civilización supo la verdad, los humanos no se habían extinguido. Habían estado observando, esperando, preparándose. Y el universo entero comprendió algo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Los humanos no conquistaban por ambición. Conquistaban porque no dejaban nada sin terminar. El espacio volvió a hacer silencio, pero era un silencio distinto. Denso. Intencionado. Como si el vacío mismo se contuviera, temeroso de despertar la furia que acababa de presenciar. Los sensores del Retribution se apagaron lentamente, quedando en un modo pasivo. Desde su puente de mando, una figura humana observaba la oscuridad sin emoción. Capitana Sarabás, comandante del acorazado, veterana de una guerra que la galaxia había olvidado. Sus ojos grises reflejaban el resplandor de los paneles holográficos que aún mostraban restos de datos, energía residual, fragmentos de señales Drapcore, ecos térmicos. Todo lo que quedaba de una armada entera. Confirmar eliminación de amenaza, ordenó con voz calmada. Una inteligencia artificial respondió, con tono neutro. Confirmado. Flota Drapcore clase invasión, destruida al 100%. Energía enemiga neutralizada. No se detectan sobrevivientes. La capitana asintió lentamente. Entonces, aún funciona. La voz de la IA cambió, adquiriendo un matiz casi humano. ¿Le preocupa, capitana? Sara guardó silencio unos segundos antes de responder. No me preocupa que funcione, Athena. Me preocupa que hayamos tenido que usarlo otra vez. Caminó hacia el ventanal panorámico del puente, desde donde el vacío se extendía como un océano sin fin. Su reflejo se mezclaba con las estrellas. Era una mujer de mediana edad, con cicatrices que contaban historias que los registros oficiales nunca mencionaron. Hace siglos, susurró, dijimos que nunca más. Que la flota humana permanecería dormida, que solo despertaríamos si la galaxia volvía a perder el juicio. Athena respondió con serenidad. La galaxia perdió el juicio, capitana. Buzz cerró los ojos. Recordó los informes, los mensajes interceptados, las señales de socorro que habían llegado de los sistemas exteriores. Los Drapcore no eran los primeros en desafiar el límite humano, pero sí los más audaces. Habían cruzado la frontera sagrada. Habían violado el espacio de la humanidad. Y eso, en la historia galáctica, siempre había tenido un precio. Mientras tanto, en la otra punta del sector, entre los restos humeantes de naves desintegradas, una cápsula de escape giraba lentamente. En su interior, el primer estratega que el Rat aún respiraba. Apenas. Su casco había resistido el impacto inicial del pulso gravitacional del Retribution, pero su cuerpo estaba al borde del colapso. Con una mano temblorosa activó el comunicador. Aquí. Que el Rat, del Imperio Drapcore, tosió sangre azulada. A cualquier nave, repito, no ataquen el sector 441. No se acerquen a los humanos. Su voz se volvió un susurro. No son lo que creemos. No son lo que fuimos enseñados a creer. Las luces de su cápsula comenzaron a apagarse. Antes de perder la conciencia, que el Rat miró por la pequeña escotilla y vio algo que lo estremeció más que la muerte, la nave humana no se movía. No celebraba. No perseguía. Solo observaba. Era como si juzgara. Como si esperara.
Semanas después, el Concilio Galáctico se reunió en el Anillo de Xarlón, una estación colosal donde las razas más poderosas debatían los destinos del universo. El ambiente estaba cargado de tensión. Las noticias de la aniquilación Drapkor se habían propagado como una plaga, y los líderes de Mil Mundos hablaban en susurros sobre el regreso de los humanos. El embajador Cadiz, un reptiliano de piel dorada, tomó la palabra. No podemos permitir que una sola especie, desaparecida hace siglos, dicte las reglas de nuestra expansión. Si de verdad los humanos existen, debemos enfrentarlos antes de que impongan su dominio otra vez. Un murmullo recorrió la sala. Algunos asintieron, otros miraron hacia otro lado. Finalmente, una figura anciana se levantó, la alta canciller Nira, de la Federación Aureliana. Su voz, suave pero firme, silenció el caos. Yo estuve allí, dijo. Yo vi la grabación del Retribution. No se movió como una nave. Se movió como un pensamiento. No usaron armas, usaron espacio. La materia se disolvió ante ellos como si la realidad misma les obedeciera. ¿Y qué propone, canciller? Preguntó otro embajador con tono escéptico. Nira respiró hondo. Propongo no repetir los errores del pasado. Una proyección holográfica apareció sobre la mesa central, antiguas imágenes del planeta Tierra, acompañadas de archivos históricos recuperados. Las guerras humanas, sus avances tecnológicos, sus tratados rotos y sus victorias imposibles. Los humanos no conquistan por hambre, dijo ella. Conquistan por supervivencia. Cada guerra que pelearon fue por necesidad. Y cuando decidieron aislarse, lo hicieron para protegernos de ellos, o quizá, para protegernos de lo que los convirtió en lo que son. Silencio. Solo el zumbido lejano de la estación resonaba. Entonces un joven diplomático insectoide se atrevió a preguntar. ¿Y si intentamos comunicarnos? Enviar un mensaje de paz. Nira lo miró con tristeza. Ya lo hicimos. Hace siglos. Cuando la Tierra desapareció, enviamos flotas de exploración, diplomáticos, científicos. Ninguno regresó. Pero los registros muestran algo, todos transmitieron la misma palabra antes de ser silenciados, prohibido. En el Retribution, la capitana Bass seguía de pie frente a la inmensidad. El sistema estaba en calma, pero en el radar lejano se detectaban transmisiones galácticas, rumores, advertencias, miedo. Atena habló de nuevo. La galaxia habla de nosotros, capitana. Sara sonrió levemente, sin alegría. Deberían. La última vez que lo hicieron, casi se destruyeron a sí mismos. Un silencio cómodo se extendió entre humana y máquina. Entonces, Atena preguntó. ¿Qué haremos ahora? Sara observó el planeta muerto frente a ella, con mares secos y cielos sin vida. Esperar. Observar. Y si vuelven a intentarlo, recordarles por qué los humanos dejaron de hablar con la galaxia. La nave giró lentamente, activando su campo de camuflaje. Las estrellas se deformaron alrededor del casco mientras se desvanecía, hasta que no quedó rastro visible de su existencia. Solo el vacío. Solo el eco de una advertencia que atravesó los siglos. Los humanos no buscan guerra. Pero si los obligas, no te dejarán escapar. Y así, mientras las civilizaciones discutían, se preparaban y temían, el universo volvió a su rutina. Las estrellas siguieron ardiendo, los mundos siguieron girando. Pero todos, en algún rincón de su mente colectiva, sabían la verdad. Allá afuera, en algún lugar entre el tiempo y el espacio, las sombras de la humanidad aún vigilaban. Y si alguna vez la galaxia olvidaba lo que significaba temer a la Tierra, el rugido del Retribution volvería a recordárselo. El vacío estelar estaba silencioso, pero ese silencio no era el mismo que antes. Era el silencio que sigue a una tormenta devastadora, ese que parece contener los ecos de algo tan grande que ni el tiempo puede borrarlo. El campo de batalla donde el Imperio Sarn había encontrado su fin seguía ardiendo en miles de puntos dispersos. Restos de naves titánicas flotaban como esqueletos mecánicos, iluminados por los incendios que no se apagaban en el vacío.
Los sensores de las naves neutrales, observadores de decenas de especies distintas, apenas podían registrar lo que quedaba. Los Zarn, conquistadores de más de 200 civilizaciones, estaban destruidos. Y en el centro de ese cementerio de acero, flotaba el asterisco UHS Valkyria asterisco. Su casco estaba desgarrado, ennegrecido, con cicatrices que contaban la historia de una batalla imposible. Pero seguía ahí. Todavía encendida. Todavía viva. La señal de emergencia que había sido interceptada por las razas aliadas de la humanidad fue la primera confirmación, asterisco asterisco objetivo cumplido. Flota enemiga neutralizada. Pérdidas, totales. Misión cumplida. Asterisco asterisco. Era un mensaje corto, sin dramatismo, sin orgullo. Era una constatación fría, pero debajo de su superficie resonaba algo más profundo. Los humanos habían ganado, pero el precio había sido todo. En el planeta capital de los Zarn, el trono del emperador estaba vacío. Los sirvientes mecánicos vagaban sin órdenes, las fábricas colosales detenidas, los cañones orbitales sin energía. Todo su poder, todo su dominio, había sido reducido a cenizas por una sola especie que ellos habían considerado primitiva. Una que, apenas siglos atrás, ni siquiera había salido de su sistema solar. El Consejo Galáctico, que durante décadas había observado con indiferencia cómo los Zarn destruían mundos enteros, ahora miraba a la Tierra con una mezcla de miedo y reverencia. La sesión de emergencia en la Cámara de las 1000 Voces duró 3 días. Los embajadores no podían ponerse de acuerdo, algunos querían ofrecer una alianza inmediata, otros exigían poner límites a la expansión humana antes de que fuera demasiado tarde. Pero todos coincidían en una sola cosa: nadie debía volver a provocar a la humanidad. En los archivos galácticos, el registro oficial del evento recibió un nombre: asterisco asterisco el Día de la Resistencia Humana. Asterisco asterisco. En los informes militares, se le llamó Operación Último Horizonte. Pero entre los soldados, los exploradores y los pueblos liberados, era conocida simplemente como asterisco el día en que los humanos se interpusieron. Asterisco. Mientras tanto, en la Tierra, las transmisiones interestelares llegaban a todos los rincones del planeta. Por primera vez en la historia, la humanidad entera miró al cielo con orgullo y temor a la vez. Las ciudades se llenaron de silencio cuando se transmitió el mensaje final del capitán del asterisco Valkyria asterisco, recuperado de la caja de datos antes de que la nave se apagara para siempre. Su voz era serena, cansada, pero firme. Nos llamaron frágiles. Nos llamaron prescindibles. Pero lo que no entendieron es que los humanos no luchamos por gloria, ni por dominio. Luchamos porque no sabemos rendirnos. Luchamos porque cuando algo nos amenaza, no huimos. Avanzamos. El mensaje fue transmitido millones de veces. En las academias militares alienígenas se convirtió en material de estudio, en los templos y santuarios de especies pacíficas, se recitaba como una plegaria. Y en los confines más lejanos de la galaxia, donde aún reinaba la oscuridad y el miedo, ese eco seguía viajando entre las estrellas, una advertencia y una promesa. Años después, en una luna recién colonizada, un grupo de niños humanos jugaba bajo un cielo cubierto de naves orbitales. Uno de ellos, mirando al firmamento, preguntó a su maestra si los Zarn volverían alguna vez. Ella sonrió, con una tristeza leve pero serena, y respondió: no. Nadie vuelve a atacar lo que teme. Y ahora, hijo mío, el universo nos teme. El viento sopló entre los cráteres, llevando consigo el rumor de motores lejanos. En los cielos, una nueva flota humana se preparaba para partir. No para conquistar, sino para explorar. Para aprender. Para construir un futuro donde ningún otro mundo tuviera que arrodillarse ante un tirano. Sin embargo, en los registros secretos de la flota, una nota permanecía sellada bajo máxima clasificación. Decía: los Zarn no eran los únicos observando. Otros están ahí fuera. Mirando. Esperando. Y cuando vengan, nos encontrarán listos. El asterisco Valkyria asterisco, su nombre grabado en acero y fuego, se convirtió en leyenda. Y con él, la humanidad entera se transformó en algo más que una especie joven e impulsiva.
Se convirtió en el recordatorio eterno de que, en los rincones más oscuros del cosmos, la voluntad humana es la fuerza más temida del universo. Asterisco. El día en que un solo buque de guerra humano obstruyó el camino de un imperio, el universo entero aprendió una lección que nunca olvidaría. Jamás subestimes a la humanidad. Porque cuando el cielo arde y todo parece perdido, es entonces cuando los humanos aparecen. Asterisco.